Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. En marzo de 2020 apareció el primer caso positivo a la COVID-19 en Cienfuegos. Han transcurrido 2 años de situaciones más o menos complejas en el territorio que requirieron de la atención integral de diversos organismos para contener la pandemia. La atención a pacientes, el control de la epidemia y otras acciones exigieron una cuantiosa erogación de recursos, todos a la cuenta del Estado cubano y sin costo alguno para los enfermos. A ese particular dedicaremos nuestro encuentro de hoy. En línea es el programa económico de Perlavisión. Ingresé aquí en este hospital un sábado, me trasladaron el domingo al CEA y el lunes ya hubo necesidad de intubarme. El martes me trasladaron entonces a Santa Clara, a un hospital militar, porque como tal ya este hospital estaba preparándose para la COVID, pero no tenía experiencia. El primer paciente grave aquí en la provincia de Cienfuegos fui yo, no había algunos medicamentos, porque los pacientes que se ponían graves aquí en Cienfuegos, pues se trasladaba al Hospital Militar de Santa Clara. Ahí estuve 20 días en coma y unas semanas en recuperación. Después me trasladan acá al Hospital Provincial de aquí de Cienfuegos y estuve 4 meses aquí en recuperación. Prácticamente para que un paciente se recupere de la COVID se necesitan muchas cosas. Un equipo multidisciplinario integrado por médicos, enfermeros, personal sanitario, no sanitario, hablo hasta del cocinero, el auxiliar de limpieza, todas esas personas. Además de eso, la cantidad de recursos médicos que se necesitan, equipos de ventilación, monitores, desfibriladores y alimentación. La COVID es un virus, pero después viene la infección sobreañadida y ahí están las bacterias. Hice una úlcera por presión, que usaron conmigo un medicamento cubano, el Everpro muy bueno también y muy costoso. Cuando ya se me traslada acá al Hospital Provincial de Cienfuegos, pues ingreso en una sala aquí de cuidados especiales. Entonces ahí estaba una sala muy buena, climatizada, la alimentación y un equipo de fisioterapia multidisciplinario. Ese equipo de rehabilitación fue lo que yo aprendí como a caminar como si fuera un niño. Yo decía, ¿cómo es eso que yo con la edad que tengo no puedo caminar? Y agradecerle no solo a Salud Pública, el ministerio que me formó, sino también al pueblo de Cuba que estuvo pendiente a mí, a todos esos compañeros míos médicos de acá, los médicos de Santa Clara, ¿verdad? Los médicos de Cienfuegos. Agradecerle a todos infinitamente. Gracias. Historias comunes para muchas familias y personas en Cienfuegos que sufrieron las consecuencias de la COVID-19 mientras se movían las partidas de dinero en los presupuestos estatales para afrontar la más compleja situación sanitaria que ha tenido el país en los últimos años. Las limitaciones que deberá enfrentar la economía cubana en 2022 son retos a sortear por todos los actores económicos, ya que se mantienen las complejidades de la crisis mundial agravada por la pandemia, unida al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra la isla. Del presupuesto del Estado se asignan para la salud pública y la educación 112 millones de pesos, así como destina unos 11 millones de pesos para las actividades culturales y deportivas. La provincia de Cienfuegos asumió el reto y se adoptaron las medidas necesarias para controlar la epidemia con el esfuerzo y la consagración del personal de salud, los recursos asignados y las limitaciones lógicas de un momento excepcional. Dentro de las partidas del gasto, que mayores por ciento hemos tenido, tiene que ver con el gasto de los medicamentos y materiales afines. En este caso, bueno, desde la pesquisa activa que se realizaba a toda la población,
pues fue necesario invertir también en todos los medios de protección de los trabajadores. Ahí estaban las mascarillas, estaban las caretas, estaba también la ropa que se utilizaba para la protección de estos trabajadores y todo esto tenía un gasto. También ya en la atención directa al paciente, en los centros de aislamiento y en los centros de hospitalización, todos estos medios de protección acompañados a la atención de la hotelería sanitaria que se desarrolló, es decir, la alimentación, la limpieza de las unidades, todos los gastos que tenían que ver con la lencería, los medicamentos, por supuesto, también tenían un gasto importante, porque según se fue desarrollando también en nuestro país todo el proceso de evaluación científica de la enfermedad y de todos los medicamentos nuevos que fueron surgiendo y de los tratamientos que fueron modificándose en los diferentes protocolos que fueron aprobados para la atención a la COVID. Realmente la partida de medicamentos fue una de las que más gastó. En el año 2020 los gastos ascendieron a 5 millones de pesos relacionados con la partida de medicamentos y materiales afines. Ya en el 2021, el día 31 de enero, pues inauguramos el Laboratorio de Biología Molecular y comenzaron a realizarse en nuestra propia provincia el diagnóstico de estos pacientes. Es decir, en una primera etapa se hacían las muestras y se mandaban a un control de la calidad a la provincia de Villa Clara y ya posteriormente pues los resultados se hacían directamente acá. Toda esta toma de muestra, es decir, tanto el material para la toma de muestra que es utilizado, además del material ya para la confirmación desde la resección en el departamento que tenemos allí en el Laboratorio de Biología Molecular y después todo el proceso que se desarrolla dentro de este laboratorio hasta que la muestra ya es confirmada, pues por supuesto tiene un costo importante. En el caso de los centros de aislamiento, el gasto de un día paciente osciló sobre los 2.900 pesos. Aquí tenemos que tener en cuenta el incremento de los precios a punto de partida del ordenamiento monetario del país ya en el año 2021, donde un grupo de recursos que se utilizan en la atención diaria al paciente, como son los recursos de la alimentación, como son los recursos relacionados con el lavado es decir, toda la lencería, la atención a la lencería, y además los recursos propios relacionados con los medios de protección que se utilizaban tanto para pacientes como para el propio personal de salud. Ya en el caso de un paciente en un centro de hospitalización, tanto en el hospital provincial como en el hospital pediátrico, que también tenía sus salas para el ingreso de todos los niños, el precio osciló sobre los 22.000 pesos. Y un paciente ya ingresado en una sala de terapia, pues el precio está sobre los 54.000 pesos. Gasto de salario del año 2021 ascendió a 17 millones de pesos. Nosotros en el caso del gasto de salario tiene que ver nosotros lo contemplamos con las garantías salariales. Usted recordará que no solo las unidades de salud pública en el territorio asimilaron la atención a pacientes, sino que fueron habilitados centros que pertenecen a otros organismos y en esos también los gastos fueron considerables. En el año 2021 el sector de la salud le fue asignado un total de 1.616 millones de pesos. En los cierres contables de cada mes se fue haciendo una valoración de todos los gastos que se registraban por la cuenta 873, gastos de la COVID-19. En este caso, bueno, el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología nuestro, se registraban todos los gastos relacionados con las pruebas diagnósticas que se iniciaron en la provincia. Y esto repercutía realmente en un incremento en los gastos de esta institución, donde aproximadamente todos los meses eran alrededor de 7 millones. Fue necesario en un primer lugar, pues, ir modificando paulatinamente, es decir, durante todos los meses, los gastos del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, que era el que tenía la peor situación. Así, bueno, arribamos al primer semestre del año, donde, bueno, ya fue necesario hacer determinadas modificaciones presupuestarias en función de ir con el resto de las unidades propias del sector de la salud, nivelando las cifras de presupuesto asignadas para ir compensando aquellos gastos que íbamos a tener. Pero sí, realmente todas nuestras unidades cerraron el año en una situación positiva con respecto al presupuesto. De la misma forma, bueno, ocurrió con el resto de las unidades presupuestadas, que se tuvo con ellas el mismo tratamiento para que pudieran terminar positivamente el cierre del año 2021. La provincia durante las diferentes etapas de la COVID tuvo la oportunidad de contar
con un grupo de instituciones, de personas naturales que realizaron diferentes donaciones. El hospital pediátrico, varios centros de aislamiento recibieron donaciones relacionadas con aportes alimentarios para los pacientes que allí teníamos y, como les decía, también para los trabajadores. En los municipios también se desarrolló este movimiento. También tuvimos otros trabajadores por cuenta propia que se sumaron a los medios de protección. Y en este caso, pues, entregaron caretas, entregaron nasobucos, entregaron módulos de la lencería, es decir, de los módulos de protección de la ropa que se necesitaba para los centros de aislamiento. Hubo un grupo de instituciones nuestras que también se sumaron en los productos de aseo, directamente ya, es decir, entregas directas a las instituciones en productos de aseo, y también tuvimos algunas donaciones que relacionadas, es decir, a nivel central, de nivel nacional, que estuvieron relacionadas con los medios de protección nuestros y trabajadores de la salud que estaban cumpliendo misión en otros países, es decir, en este caso Venezuela, que también desde las misiones internacionalistas pues hicieron donaciones a Cuba y también llegaron a nuestra provincia donaciones propias de los trabajadores de la salud nuestros que estaban cumpliendo misión internacionalista. La pandemia nos dejó a todos enseñanzas en el orden humano, como la necesaria solidaridad, por ejemplo, y también en la racionalidad con que debemos emplear los recursos materiales. La salud pública cuesta, le cuesta al Estado cubano. Las cifras anteriormente narradas son la evidencia. Y recuerde, solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo.